Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla León Weinstein desde la ciudad de Los Ángeles, California. En la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, Trump informó que hace muy poco la Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares de Irán. Nuestra tarea era destruir la posibilidad de que Irán desarrollara su potencial nuclear. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron ataques de precisión a gran escala contra 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordo, Natanz e Isfahán. Todos han escuchado estos nombres durante muchos años mientras construían esa empresa terriblemente destructiva. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de Irán para enriquecer uranio y poner fin a la amenaza nuclear del principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo entero que los ataques fueron un éxito militar sobresaliente. Las instalaciones clave de enriquecimiento de uranio en Irán fueron completamente y definitivamente destruidas. Irán, el matón del Medio Oriente, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho más poderosos y mucho más fáciles. Durante 40 años, Irán ha estado gritando: muerte a América, muerte a Israel. Ellos mataron a nuestra gente, les arrancaron brazos y piernas con artefactos explosivos improvisados en las carreteras. Eso era su sello distintivo. Perdimos a más de 1000 personas y cientos de miles en todo el Medio Oriente y el mundo murieron como resultado de su odio. Especialmente, tanta gente fue asesinada por su general Qasem Soleimani. Hace mucho tiempo decidí que no permitiría que eso sucediera, que eso no pasaría. Quiero agradecer y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos como un equipo, tal vez como nunca antes nadie lo había hecho, y logramos un gran trabajo eliminando esta terrible amenaza para Israel. Quiero agradecer a los militares israelíes por el magnífico trabajo que realizaron y, lo más importante, felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que hoy operaron estas magníficas máquinas, así como a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Con una operación como la que el mundo no había visto en muchas décadas, esperemos que no volvamos a necesitar su ayuda de esa manera. Espero que así sea. También quiero felicitar al presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor, el general Dan Reisenkane, un general destacado, y a todos los brillantes estrategas militares que participaron en este ataque. A pesar de todo esto, no puede seguir así. O habrá paz o para Irán vendrá una tragedia mucho más grave que lo que hemos visto en los últimos 8 días. Recuerden, todavía quedan muchos objetivos. El objetivo de hoy fue el más difícil de todos, sin duda, y posiblemente el más letal. Pero si la paz no llega pronto, atacaremos los demás objetivos con precisión, velocidad y destreza. La mayoría de ellos pueden ser destruidos en cuestión de minutos. No hay ningún ejército en el mundo que pudiera hacer lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca. Nunca antes ha habido un ejército capaz de hacer lo que ocurrió hace poco. Mañana, el general Kane y el ministro de Defensa, Pete Hegseth, darán una conferencia de prensa a las 8 de la mañana en el Pentágono. Y quiero agradecerles a todos y especialmente a Dios. Solo quiero decir: te amamos, Dios, y amamos a nuestro gran ejército. Protégelos, Dios, bendice el Medio Oriente, bendice a Israel y bendice a América. Muchas gracias. Gracias. Después de él, desde Jerusalén, habló Bibi Netanyahu. Él esperó este día, Señor, durante 20 años, preparó al mundo, tocó las campanas y finalmente sucedió. Estados Unidos entró en la fase de detener activamente el programa nuclear de Irán. Felicidades, presidente Trump. Su valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán usando el poder y la fuerza justa de los Estados Unidos cambiará el curso de la historia. Durante la operación León Ascendente, Israel realizó acciones verdaderamente sorprendentes.
Pero en las acciones de hoy contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos fue realmente insuperable. Hizo lo que ningún otro país en el mundo podría haber hecho. La historia recordará que el presidente Trump actuó para evitar que el arma más peligrosa cayera en manos del régimen más peligroso del mundo. Su liderazgo de hoy se convirtió en un punto de inflexión en la historia que puede ayudar a llevar a Medio Oriente y otras regiones hacia un futuro de prosperidad y paz. El presidente Trump y yo decimos a menudo paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche, el presidente Trump y los Estados Unidos actuaron con gran fuerza. Presidente Trump, le agradezco, el pueblo de Israel le agradece, las fuerzas de la civilización le agradecen. A usted. Dios bendiga a América, Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga nuestra unión inquebrantable, nuestra fe indestructible. Si alguien aún no lo ha escuchado, ocurrieron algunos eventos en Minnesota. El Estado patriarcal fue atacado. La presidenta del Congreso Estatal, demócrata, junto con su esposo. Luego, el asesino se dirigió a la casa de otro miembro del Congreso, también demócrata, hirió a él y a su esposa y desapareció. De inmediato, la prensa empezó a difundir rumores de que era un seguidor de Trump, un republicano Make America Great Again. Después de atrapar al asesino, apareció alguien que afirmaba conocerlo. Incluso dijo que una vez compartió un departamento con él y que el criminal era un admirador y seguidor de Trump. Pero esperen a saber quién es en realidad y la carta de confesión que ya escribió al FBI. Vamos a hablar sobre la lección de economía que el ministro de Finanzas, Scott Bessent, les dio a los ignorantes de los medios de comunicación, quienes simplemente no pueden entenderlo. ¿Cómo es que los salarios están aumentando bajo Trump? Aunque según ellos debería estar disminuyendo. Bueno, y el último boletín sobre Israel, Irán, el mundo que lo rodea y la respuesta a la pregunta de cientos de espectadores y oyentes ucranianos. ¿Por qué Estados Unidos ayuda más a Israel que a ellos? De hecho, el 30% de las armas con las que Ucrania está luchando todavía provienen de Estados Unidos. Eso lo dijo Zelensky el miércoles. Pero los ucranianos quieren más y están desanimados porque a los judíos les dan más y a ellos menos. Por cierto, no estoy seguro de eso. Pero también trataremos de responder a eso al final de este video antes de que pasemos a estos y otros temas importantes. Gracias, señores, por escribir comentarios muy agradables. También les pediría que escribieran sobre lo que más les interesa escuchar para saber sus preferencias de tiempo, por así decirlo. Y no tengo tantas opciones para ustedes. Elijo 3 o 4 temas, tal vez no elijo los que les interesan, así que háganmelo saber. También les pediría que escribieran sobre lo que no les interesa. Bueno, creo que a diferentes personas les parecerán poco interesantes cosas distintas. Sí, gracias por los me gusta, gracias por recomendarme con sus amigos. El canal está creciendo, la audiencia se está ampliando. La verdad, por cada 7,000 suscriptores hubo 14 que se dieron de baja. Obviamente son aquellos que no quieren escuchar la información que les presento. Bueno, o por así decirlo, mis valoraciones de las noticias. Así que suscríbanse, escriban y den like. Empezaremos con uno de los miembros más interesantes del gabinete de Trump, o sea, Scott Bessent. No tuvimos recesión. De hecho, la economía es muy fuerte. El crecimiento de los ingresos de los hogares en abril fue de 0.7 o 0.8%. Para un solo mes, eso es simplemente increíble. Durante varios meses, de hecho, desde que Trump regresó al cargo, hemos estado escuchando que se avecina una recesión. Los medios de izquierda incluso llegaron a teorías de conspiración, afirmando que el equipo de Trump está tratando deliberadamente de provocar una recesión para obligar a la Reserva Federal a bajar las tasas. Todo eso resultó ser falso, no hubo recesión. Su afirmación de que los aranceles provocarían un rápido aumento de la inflación resultó ser incorrecta. Su afirmación de que los aranceles llevarían a estantes vacíos y precios inflados también resultó ser un error. De hecho, todo ese análisis no solo es erróneo.
La semana pasada supimos que Trump logró lo que ningún otro presidente había conseguido. Su política llevó a que los salarios reales de los trabajadores estadounidenses, y reales significa ajustados por inflación para los trabajadores por hora, aumentaran un 2% en solo 5 meses. Para quienes no entienden, es un aumento del 2% en el salario mensual. Si esto sigue así, eso es 25% al año. ¿Qué significa 25% al año? Digamos que ganabas $100,000 al año. Al siguiente año eso significa $125,000. Al siguiente más de $150,000. Así que en 4 años llegas a duplicar tu salario y en vez de 100,000 empiezas a ganar 200,000. Esto no es una clase de aritmética, así que en realidad es más de 200 y crece un poco así. Bueno, no importa, ahora eso no importa. El punto es que en 4 años tu salario se duplica. Creo que normalmente la gente no experimenta eso. Claro, hay personas a las que les pasa eso, pero 2% al mes significa duplicar el salario cada 4 años. Ok, ningún otro presidente ha logrado algo ni siquiera parecido. En otras palabras, al dejar entrar a millones de indocumentados al país, los demócratas crearon competencia para los estadounidenses que trabajan en los empleos más sencillos y peor pagados, porque los recién llegados están dispuestos a trabajar por menos dinero. Además, una gran cantidad de estadounidenses quedaron parcial o totalmente sin trabajo, lo que significó que empezaron a recibir dinero. No es que sean malas personas, pero están sacando dinero del fondo común, lo que obliga a aumentar los impuestos en todo, desde la gasolina hasta el impuesto a la propiedad. Es curioso que nuestros izquierdistas, cambiando de opinión de repente, diría yo, hacen declaraciones bastante extrañas. Ahora les voy a demostrar que para los izquierdistas el capitalismo es más aterrador y horrible que el fanatismo religioso, el fascismo o el comunismo. Ahí puede ser cualquier cosa. ¿Es para Trump una cuestión de principios que Irán no tenga armas nucleares? ¿Por qué debería importarle eso a Estados Unidos? ¿Por qué somos aliados de Israel? Pues ¿por qué es así? Él dice, ¿porque ellos gritan muerte a América? ¿Ellos gritan muerte a América? Yo estuve en Irán en 2014, estaba sentado en una manifestación. Esos jóvenes gritaban muerte a América. Tenía un acompañante, le pregunté qué decían, me dijo que gritaban muerte a América. Terminaron de gritar. 2 jóvenes se acercaron y preguntaron, ¿eres estadounidense? Respondí que sí. Él dijo, queremos darte la bienvenida a nuestro país. Nos encanta la cultura estadounidense y nos gustan las películas americanas. Querían hablar de todo eso. Irán es el país más occidental de todo el Medio Oriente, es decir, todo... El país grita, muerte a América, muerte a América, muerte a América. Cuando terminan de gritar, se voltean hacia los estadounidenses, que están justo ahí mientras gritan, muerte a América, muerte. Los estadounidenses están sentados justo ahí, sonríen y dicen, amamos a América, simplemente los adoramos. Y estos estadounidenses entienden que Irán, ellos entienden que Irán envuelto en un chador, mujeres arrojando a homosexuales desde los techos de edificios altos, apedreando a esposas infieles, cortando las manos de un niño que robó un pan en el mercado por hambre. ¿Este Irán? Irán es el país más occidental de todo el Medio Oriente. ¿Irán es el estado más europeizado de Medio Oriente? Tal vez la comparaban con el Reino Unido, donde ya se han construido más mezquitas que en Irán. Tenemos mucho más en común con ellos que con muchos países con los que tenemos alianzas. Tal vez la izquierda tenga mucho en común con los fanáticos del Islam, de hecho, estoy seguro de eso. Pero por ahora Estados Unidos se está recuperando del izquierdismo y no cayendo en la oscuridad que nos estaban preparando desde que Obama llegó al poder. Como ya dije, atraparon al asesino y a partir de ese momento empezaron a ocurrir giros extraordinarios en la trama. El arrestado Vance Boiler, ellos lo pronuncian como Boiler, pero él, por así decirlo, es Boiler.
Él era demócrata, no republicano, y no estaba con Trump, era alguien más, no sé quién. Ahí andaba corriendo tras él por los despachos. Y él trabajaba para el gobernador del estado de Minnesota, Comaroja Tom Walz, demócrata, a quien Kamala invitó a ser vicepresidente. En caso de que ella ganara, gracias a Dios, eso no pasó. Las malas lenguas decían que ella eligió a este payaso por una sola razón, porque era el único junto a quien ella no parecía completamente idiota. Vance escribió una carta al asesino, a este mismo. Sí, la carta al director del FBI, Kashu Patel, diciendo que el gobernador Walz lo contrató para matar a un senador estatal, Amy Klobuchar, para que él lo explica justo ahí. Tim Walz realmente quería ocupar su lugar en el Senado de los Estados Unidos. Resulta que Trumpoman, o Trump, él, como se llama Trump, pero también dos Trumps, resultó ser un asesino, demócrata, una persona del círculo, parece, de Tim Walz. Honestamente, todavía no creo en esta confesión, pero ahora el FBI puede empezar a investigar debajo de cada piedra. Un asesino que se disfrazó de policía para disparar a políticos demócratas y a sus cónyuges. Mató a 2 personas y dejó gravemente heridas a otras 2. Hoy nos enteramos de que escribió una carta al FBI afirmando que fue entrenado en el ejército de Estados Unidos, cito extraoficialmente, y que Tim Walz le pidió que matara a Amy Klobuchar para ocupar su lugar en el Senado. A Belter se le han presentado cargos de asesinato, tanto a nivel estatal como federal. La gente del FBI que han visto hasta ahora son todos los que fueron asignados por la antigua administración. Hicieron esa conferencia de prensa que también fue algo extraña. Luego, Belter fue a Brooklyn Park, Minnesota, a la casa de la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Belter llegó a la casa de la representante Hortman. En su camioneta negra con placas de policía, se estacionó en la entrada y dejó las luces intermitentes encendidas en su camioneta como si fuera un policía. Belter se acercó a la casa de la representante Hortman, nuevamente vestido como policía, con un chaleco táctico, chaleco antibalas y esa misma máscara hiperrealista. Estaba armado y llevaba una linterna. Antes de que entrara a la casa, llegaron al lugar 2 policías de Brooklyn Park. Antes de que Byler entrara a la casa, 2 policías ya habían llegado a la casa. También los enviaron a revisar al senador, representante Hortman, después de que se supo del tiroteo contra el senador Hortman. Cuando llegaron al lugar, vieron la camioneta negra de Belter estacionada en la entrada con las luces intermitentes encendidas, y a Belter mismo lo vieron parado frente a la casa, a unos pasos de la puerta. Cuando Belter vio que los oficiales salían del auto, sacó un arma y empezó a disparar. Él irrumpió en la casa por la puerta principal, disparando hacia adentro. Él disparó varias veces a la casa. Alguien debería revisar cómo está el gobernador Tim Walz, porque recuerdan que él decía que sentía una pequeña emoción cuando abría la aplicación y veía que las acciones de Tesla bajaban. Me da miedo imaginar la repugnante y horrible perversa excitación y placer que le provocan esas pérdidas. Entonces, la situación en Minnesota relacionada con el fanático político asesino y exdesignado de Tim Walz, Wentz Belter, se está volviendo cada vez más extraña. Por supuesto, los izquierdistas nos dijeron de inmediato que esta persona era un extremista ultraderechista de Make America Great Again que lo hizo en nombre de Donald Trump y que toda Make America Great Again tiene la culpa. Y yo incluso en ese momento dije, esperen un momento, vamos a ver realmente las pruebas. Fue por supuesto extraño que los izquierdistas inmediatamente dijeran, oigan, escuchen lo que dijo su compañero de cuarto. Esa es una prueba irrefutable, pero hasta ahora las autoridades se niegan a publicar el manifiesto real. Sí, sus propios apuntes y palabras son en primer lugar, y en segundo lugar, al parecer, en las últimas 24 horas han surgido nuevos detalles de sus escritos, donde ahora afirma que, contrariamente a la versión de que supuestamente es un asesino anti-Tim Walz del Make America Great Again, en realidad él declara:
En esta, cito, carta incoherente, según las autoridades, el gobernador Tim Walz supuestamente le ordenó intentar matar a la senadora demócrata de Minnesota, Amy Klobuchar, para que Tim Walz pudiera ocupar su lugar en el Senado. Ahora, al decir esto, ¿estoy afirmando aquí que, Tim Walz realmente hizo eso? Quiero decir, en realidad no lo creo. Me parece, como ya dijimos al principio, que es bastante obvio que este tipo simplemente es un esquizofrénico, un demente. Pero esto nuevamente plantea serias preguntas sobre por qué. Bien, si el motivo no está nada claro. Y tienes, por ejemplo, a los de izquierda diciendo que esto fue obra de Make America Great Again y los de derecha afirman que no es así. ¿Por qué las autoridades simplemente no cierran este asunto de una vez por todas, publicando el manifiesto y, bueno, sin depender, al parecer, de las suposiciones de todos? Y, en segundo lugar, de nuevo, ¿por qué ya no se informa nada sobre esta historia? Toda esta situación, sinceramente, es un poco extraña. Por cierto, me sorprendió que en ningún medio de comunicación de izquierda se hable de esto. ¿Tú has visto algo sobre estos asesinatos y las conexiones con Tim Walz en los podcasts en ruso, por ejemplo? Sí, yo no he visto. Y eso que son eventos muy noticiosos que involucran a un ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Esta semana también tuvimos una situación, chicos, cuando un donante y cabildero del Partido Demócrata llamado Jonathan Baum fue arrestado por amenazar con cometer actos de violencia en el Capitolio del estado de Minnesota. Y, saben, esto fue bastante indiscutible. Como pueden ver, él donaba a través de ActBlue, donaba a América, a Hillary. Saben, solo hago una pregunta sincera. No entiendo qué está pasando en Minnesota con todos estos locos y por qué tantos de ellos, al parecer, se sienten atraídos por Tim. Walz, ¿por qué? Porque obviamente está Vince Bolter, que es un designado político de Walz. Incluso antes de eso, por supuesto. No olvidemos que uno de los vándalos de Tesla, que como saben fue visto cometiendo estos, crímenes, incendios y todo eso, literalmente también era un ex empleado de Tim Walz, ¿entienden? Creo que él era empleado o algo así, trabajaba ya sea en la oficina del gobernador o en la campaña electoral, algo por el estilo. Esto es literalmente, una tendencia recurrente que ustedes ven todo el tiempo. Así que no entiendo muy bien qué está pasando con todos esos locos. Parece que Tim Walz no está del todo bien y parece que le gusta rodearse de personas que tampoco están del todo bien. Sería gracioso tener en la Casa Blanca, después de nuestro anciano con Alzheimer, a un lunático. Porque entonces diríamos, quisiéramos tener de vuelta a Biden. Dios no lo quiera, ni por un segundo pensar así. A las 2:43 del 24 de mayo de 2025, estos 3 drones de ataque ucranianos atraviesan la oscuridad sobre la región ocupada de Zaporilla, acercándose a una de las arterias logísticas más importantes de Rusia. Aquí, a lo largo de la línea ferroviaria Verkhny-Tokmak-Molochansk, hay un tren de 8 vagones que transporta aproximadamente 560 toneladas de combustible. Eso es suficiente para abastecer a 2 grupos de batallón rusos durante una semana. Pero los rusos ni siquiera sospechaban que en aproximadamente 60 segundos ese combustible ardería en el campo ucraniano y no dentro de un tanque ruso. La operación de esta mañana incluye 5 drones diferentes trabajando en conjunto. Como pueden ver aquí, el dron de reconocimiento 3 proporciona vigilancia e identificación de objetivos desde una distancia de 8 kilómetros. Estos 3 cuadricópteros ucranianos están destinados directamente para ataques. El segundo se mantiene en reserva y se utiliza como dron de respaldo en caso de que le pase algo al primero. Y estos drones no son para nada como los que se pueden comprar en Amazon. Las plataformas de reconocimiento, 3 de ellas desarrolladas en Ucrania, a menudo tienen características modificadas en el campo. La cámara estándar 220 está equipada con un sensor de 20 megapíxeles y un zoom híbrido de hasta 28 aumentos. Y según algunos datos, las modificaciones experimentales del firmware permiten aumentar el zoom digital hasta 56 aumentos. Algunas unidades fueron equipadas adicionalmente con módulos termográficos, lo que permite realizar reconocimiento térmico y detectar fuentes de calor durante la noche.
Estos drones alcanzan una velocidad de hasta 68 km por hora. El tiempo de vuelo es de hasta 46 minutos y la altitud operativa puede llegar a 6.000 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de ellos, los cuadricópteros vista en primera persona kamikaze ucranianos están optimizados para misiones de ataque unidireccionales. Utilizan hélices de 7 pulgadas, montadas en motores sin escobillas clase 2807, cada uno de los cuales proporciona hasta 2.5 kilogramos de empuje. Ajustados con controladores de vuelo 7 que funcionan con un firmware personalizado. Estos drones alcanzan velocidades de más de 140 km por hora en vuelo en picada y mantienen la estabilidad incluso al recibir impactos a alta velocidad, lo que los convierte en uno de los medios de ataque más eficaces y económicos en la guerra moderna. En un centro de mando protegido, ubicado a 30 kilómetros, los operadores ucranianos de drones observan imágenes termográficas cuando una firma térmica característica aparece sobre el paisaje frío. El sensor térmico TRI detecta diferencias de temperatura de hasta 0.05 grados Celsius a una distancia de hasta 200 metros. La plataforma de reconocimiento fue modificada con un firmware para evadir los sistemas rusos de detección Aeroscope, que normalmente rastrean drones que transmiten señales no cifradas. El operador principal de reconocimiento confirma el contacto visual con el tren de combustible a través de una comunicación cifrada. La firma térmica muestra cómo el motor diésel de la locomotora crea una mancha térmica brillante sobre el paisaje nocturno, lo que facilita significativamente la identificación del objetivo incluso en completa oscuridad. El canal de reconocimiento transmite toda esta información en tiempo real a los operadores de la zona de ataque en el búnker de mando. 3 operadores de ataques vista en primera persona confirman la recepción de los datos de los objetivos a través de su sistema de comunicación cifrado. Cada cuadricóptero ucraniano unidireccional probablemente está equipado con una ojiva de carga hueca de 2,6 kilogramos, como esta, diseñada específicamente para un solo ataque. Las ojivas están equipadas con sistemas de detonación de 2 etapas con cargas huecas hechas de acero templado y aleación de tungsteno capaces de penetrar 22 milímetros de acero templado. Eso es más que suficiente para perforar las paredes de los tanques de combustible rusos estándar, que tienen un grosor de 10 a 15 milímetros. Las cargas huecas concentran la energía explosiva en chorros concentrados que viajan a más de 30.000 pies por segundo, perforando instantáneamente los tanques y encendiendo su contenido, a temperaturas superiores a 2.500 grados Celsius. Es interesante cómo los dispositivos baratos en las guerras del siglo XXI empezaron a ganar los enfrentamientos en los que antes solo participaban armas muy costosas. Y para cerrar con broche de oro, la cereza del pastel. El pueblo estadounidense lo vio con sus propios ojos. Durante el debate en junio de 2024, Biden se quedó varias veces inmóvil detrás del podio. Y a ninguno de ellos le importó la democracia cuando sacaron a Biden de la boleta y pusieron a Kamala Harris sin un solo voto de los electores en las primarias demócratas. ¿Y saben qué? Hoy aquí no hay ni un solo demócrata, porque a ninguno de ellos le importa. Hasta el punto de que durante 4 años le mintieron al pueblo estadounidense. Cada uno de ellos sabía que Joe Biden no tenía la capacidad mental para cumplir con sus deberes. Hay una palabra en yiddish, chutzpah, y esto realmente es chutzpah. ¿Cómo pudimos mentir y ocultar lo que todos sabían perfectamente? Gracias al hijo de un emigrante cubano por recordar el yiddish y usarlo correctamente. La prueba más evidente de la decadencia de Biden es la firma del presidente, el símbolo del poder ejecutivo que le entregaron a una máquina. ¿Se puede transferir ese poder a un empleado o a una máquina sin el permiso explícito del presidente? Nunca. Durante la administración de Biden, el himno ceremonial fue prácticamente reemplazado por el saludo al bolígrafo. Y eso fue un ataque abierto a la democracia. Y cada periodista que cubre esto debería preguntar ¿por qué a los demócratas no les importa? Creo que a todos nos hará bien escuchar brillantemente a Cruz. Este es el discurso del que les mostré fragmentos, recortes, pero simplemente quiero que lo escuchen. Y Cruz pertenece a una categoría extremadamente rara de personas que explican conceptos
muy complejos de manera lógica, clara, precisa y sencilla, lo que demuestra que en su mente todo es lógico, claro y preciso. Gracias, señor presidente. La administración de Biden podría pasar a la historia como el fraude constitucional más audaz en la historia de Estados Unidos. Una presidencia Potemkin encabezada por un líder títere y desafortunado, mientras que detrás del escenario los empleados mueven los hilos. Esto no es una exageración política. Los estadounidenses lo vieron con sus propios ojos durante el debate en junio de 2024. Muchas veces Biden estaba de pie en el podio, inmóvil, con la boca abierta y los ojos fijos, sin parpadear. Cuando hablaba, sus palabras eran confusas e incoherentes. Dije esa noche que este es el debate presidencial más importante de la historia, porque llevará a que uno de los dos candidatos sea retirado de la boleta electoral. Eso fue absolutamente cierto. Y después de ese debate, los demócratas se dieron cuenta del desastre, sacaron los cuchillos y quitaron al presidente Biden como a César en los idus de marzo. A pesar de toda su arrogancia y sus declaraciones sobre el apoyo a la democracia, ninguno de ellos se preocupaba por la democracia. Cuando quitaron a Biden de la boleta y pusieron a Kamala Harris, sin permitir que ningún votante demócrata pudiera votar por ella en las primarias. ¿Y saben qué? Hoy aquí no hay ni un solo demócrata, porque a ninguno de ellos le importa. Hasta el punto de que le mintieron al pueblo estadounidense durante 4 años y ellos lo sabían. Cada uno de ellos sabía que Joe Biden no tiene la capacidad mental para cumplir con sus deberes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo sabía cuando se paraba frente al pueblo estadounidense y mentía una y otra vez. No están aquí porque no pueden defenderse. Esto no fue una sorpresa. Durante 4 años, la Casa Blanca mantuvo al presidente Biden alejado de los senadores republicanos. No le permitían reunirse con nosotros. Trabajó en este organismo durante 40 años, todos lo conocemos. Y ellos mintieron conscientemente. Y, por cierto, Jake Tapper publicó un libro sensacional que revela un escándalo increíble, que el deterioro mental de Biden fue encubierto por Jake Tapper. Hay una palabra en yiddish, chutzpah, y esto sí que es realmente chutzpah. ¿Cómo pudimos mentir y ocultar algo que todos sabían? Literalmente los texanos me han preguntado 1000 veces, ¿quién dirige el país? Y ahora les voy a dar la respuesta más aterradora. No lo sé, realmente no lo sé. Punto. Y a ningún demócrata aquí le importa eso. El presidente Biden emitió 78 órdenes ejecutivas. La prueba más reveladora es si este poder puede ser transferido a un funcionario o a una máquina sin el permiso explícito del presidente. Nunca. Y si miras las estadísticas, simplemente son abrumadoras. En el año 2021, el presidente Biden emitió 78 decretos. Ninguno de ellos fue firmado con AutoPen. El primer año de la presidencia, supongo que Biden estaba relativamente lúcido y firmó manualmente los 78 decretos. Sin embargo, en el segundo año aparece el AutoPen. El primer decreto firmado por el AutoPen fue emitido el 15 de julio de 2022. Después de ese día, el 100% de todos los decretos emitidos en 2022 fueron firmados por el AutoPen. Permítame preguntarle desde el punto de vista legal, si una ley pasa por ambas cámaras del Congreso y llega a la Casa Blanca y un miembro del personal la firma con el AutoPen sin el permiso del presidente, ¿se considera esa ley legalmente adoptada y firmada? No. Y si se emite una orden ejecutiva y un miembro del personal la firma con el AutoPen sin el permiso del presidente, ¿esa orden tiene fuerza legal? No.
Y si el presidente de Estados Unidos otorga un indulto y un miembro del personal lo firma con el autopen sin el permiso del presidente, ¿ese indulto tiene fuerza legal? Ahora está claro a qué se refería Cruz. Si el perdón presidencial está firmado sin una indicación clara del presidente y lo firma otra persona o una pluma automática, ¿esa orden de perdón sigue siendo válida? Y la respuesta fue un claro no. Hasta la próxima.